Hola a todos y bienvenidos un día ese a su canal favorito de novelas turcas y chismorreos de celebridades. Si son tan adictos a las series turcas como nosotros, y si el drama amoroso de Hande y Kerem los tiene al borde de sus asientos, entonces definitivamente es tú, en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza con equipo de buceo y todo, en un tema que es encendiendo las redes sociales, los foros de discusión superíndice 3N y hasta las reuniones familiares. Nos preguntamos, ¿qué copyright es pasando realmente con mayúsculas y subrayado, entre Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin? Después copyright ese del tsunami emocional y el fenu superíndice 3 meno global que fue Senu con diéresis al cap, o Love is in the air para nuestros amigos de Spawn más menos ahí latinoamu copyright rica, la separación superíndice 3N de estos dos tortolitos, que pasaron del amor ficcional al amor real, deju superíndice 3 a millones de personas con el corazu superíndice 3N roto. Literalmente las redes sociales se inundaron de mensajes de dolor, teorías conspirativas y peticiones desesperadas por una reconciliación superíndice 3N. Y ahora, ¿es posible que haya una luz al final del túnel? Serú que la llama del amor, esa llama que vimos arder con tanta intensidad, aún arde en secreto, alimentada por recuerdos, gestos sutiles y tal vez, solo tal vez, un deseo mutuo de volver a intentarlo. Prepúrense porque hoy les traemos toda la información superíndice 3N disponible, los rumores ese jugosos que hemos podido desenterrar, las teorías ese descabelladas que circulan por la web y por supuesto, nuestro análisis profundo, crítico y objetivo para intentar descifrar el enigma Hande y Kerem. Analizaremos sus proyectos individuales, porque la vida continúa, incluso después copyright ese de una ruptura amorosa. Examinaremos sus interacciones públicas, o mejor dicho, la notable ausencia de ellas. Desglosaremos las pistas que han dejado en redes sociales, esos likes misteriosos y follows inesperados que encienden las alarmas de los fans ese observadores. Y en general, exploraremos todo lo que nos pueda dar una idea, por ese remota que sea, de si una reconciliación superíndice 3N es realmente posible, o si solo estamos viviendo en un espejismo creado por nuestra propia nostalgia. Pero antes de que nos metamos de lleno en el salseo, en el chismorreo de alta alcurnia, quiero pedirles un favorcito pido, un gesto de reciprocidad por todo el drama que estamos a punto de desatar. Si les gustan las novelas turcas, si se deleitan con los chismorreos de celebridades, y si disfrutan con todo el drama, las intrigas y los giros inesperados que rodean a las estrellas de la televisión superíndice 3N, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis, toma solo un segundo y nos ayuda enormemente a seguir trayu copyright dándoles contenido de calidad. Además su no se perderú en ninguno de nuestros vídeos y podrú estar al día con las últimas noticias del mundo turco, desde nuevos estrenos hasta rupturas escandalosas y con suerte reconciliaciones inesperadas. Activen la campanita para recibir notificaciones y sean los primeros en enterarse de todo. Sean parte de nuestra comunidad de adictos a las novelas turcas. Ahora con sus suscripciones aseguradas y sus corazones preparados para un torbellino de emociones, vamos a empezar. Bueno, empecemos por el principio, por lo obvio, por el contexto necesario para entender la magnitud de este drama. Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin se convirtieron, casi de la noche a la más menos ana, en una de las parejas ese queridas de la televisión superíndice 3N turca y gracias a la magia del doblaje y las plataformas de streaming, del mundo entero. Todo esto gracias a Senu con diéresis al cap, la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional, conocida en Spawn más menos ahí latinoamu copyright rica como Love is in the air. Esta serie que pertenece al Geu Copyright Nero de comedia romántica, un Geu Copyright Nero que a pesar de ser a veces predecible, sigue conquistando corazones, nos contó superíndice 3 la historia de Eda Yildiz, una joven florista con sueños más menosos de estudiar en el extranjero, una chica con aspiraciones que chocan con la realidad, y Serkan Bolat, un exitoso y adicto al trabajo arquitecto, un hombre frío y calculador que necesita desesperadamente un cambio en su vida. Debido a una serie de circunstancias inesperadas, y a una buena dosis de conveniencia narrativa, se ven obligados a fingir un compromiso, lo que como ya se imaginan, termina convirtiendo copyright dándose en algo mucho real, profundo y complicado. La química entre Hande y Kerem era innegable desde el primer momento. No solo en la pantalla, donde interpretaban a personajes que se odiaban y se amaban con la misma intensidad, sino también copyright fuera de ella. Los fans con su agudo sentido de la observación superíndice 3N y su habilidad para detectar la ese munimase más menos al de afecto, enloquecieron cuando confirmaron su relación superíndice 3N en la vida real.
De pronto, la ficción superíndice 3n y la realidad se fusionaron, creando un fenus superíndice 3 meno imparable. Durante un tiempo parecuan la pareja perfecta, el epítome del amor verdadero. Viajes románticos a destinos sexu superíndice 3 ticos, declaraciones de amor públicas que derretiruan el corazu superíndice 3 nmu s fruo, fotos adorables en redes sociales que acumulaban millones de me gusta en cuestión superíndice 3n de minutos, todo apuntaba a un cuento de hadas moderno, una historia de amor que inspiraba a miles de personas a creer en el poder del destino. Pero como suele suceder en el mundo del espectúnculo, un mundo donde la presión superíndice 3n es constante y las expectativas son altísimas, la felicidad no dura superíndice 3 para siempre. A principios de 2022, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular con fuerza. Los fans muy leales se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza de que todo fuera una mala interpretación superíndice 3n, una noticia falsa. Pero la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Ninguno de los dos confirmó superíndice 3 ni negó superíndice 3 nada durante semanas, lo que solo alimentó superíndice 3 a UNMU es la especulación superíndice 3n, creando un ambiente de tensión superíndice 3n e incertidumbre. Finalmente la noticia que todos temuan se hizo oficial, Ande y Kerem han terminado su relación superíndice 3n. El cuento de hadas ha llegado a su fin. La razón superíndice 3n de la ruptura nunca se reveló superíndice 3 completamente. Y aquí es donde entramos en el terreno de las suposiciones y las teorías. Algunos hablaron de agendas demasiado apretadas que les impedan pasar tiempo juntos, la incompatibilidad de sus horarios y la dificultad de mantener una relación superíndice 3n a distancia. Otros mencionaron diferencias irreconciliables en sus personalidades y prioridades, la idea de que a pesar del amor que sentían el uno por el otro, no eran compatibles a largo plazo. Y algunos, los muy secúnicos, incluso sugirieron la presión superíndice 3n de los medios y los fans como un factor determinante, la idea de que la constante vigilancia y el escrutinio público han terminado por desgastar la relación superíndice 3n. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la pareja se separó superíndice 3, dejando un vacuo en el corazón superíndice 3n de sus fans y abriendo un nuevo capítulo en sus vidas. Ahora bien, ¿por qué copyright estamos hablando de esto ahora, tanto tiempo después copyright ese de la ruptura? Porque en las últimas semanas, como una chispa en la oscuridad, han surgido una serie de indicios, de pequeño más menos a seu más menos ales que han hecho que los fans vuelvan a seu más menos ar con una posible reconciliación superíndice 3n, con la esperanza de que el amor pueda triunfar sobre las adversidades. Primero vamos a repasar un poco qué copyright han estado haciendo cada uno desde la ruptura, para entender el contexto actual de sus vidas. Ande Eru Parrafoel ha estado muy enfocada en su carrera, decidida a demostrar su talento y a consolidarse como una de las actrices importantes de Turquía. Ha protagonizado varias campañas más menos publicitarias importantes para marcas de renombre, convirtió copyright dándose en un rostro familiar en revistas y carteles publicitarios. También Copyright N ha participado en algunos proyectos cinematográficos, explorando diferentes copyright neros y desafiándose a su misma como actriz. Uno de los recientes y ambiciosos es la serie Bambae Kabiri, un drama criminal donde interpreta a una fiscal con una doble vida. La serie ha tenido buena acogida, tanto por la crítica como por el público, y ha permitido a Ande demostrar su versatilidad como actriz, alejándose un poco de los roles de comedia romántica por los que se hizo famosa. Además, Ande ha sido noticia, y mucha por su relación superíndice 3n con Hakan Sabank, miembro de una de las familias adineradas y poderosas de Turquía. Su relación superíndice 3n parecua su superíndice 3 lida, estable, incluso con rumores de compromiso, pero ¿será realmente tan su superíndice 3 lida como parece? ¿Acaso no hay fisuras en ese aparente cuento de hadas? Por otro lado, Kerem Bürsin también Copyright N ha estado trabajando arduamente, demostrando su compromiso con su oficio y su ambición superíndice 3n por crecer como actor. Ha protagonizado la película Eflatun, un drama romántico que explora temas de copyright vida y superación superíndice 3n, un papel que le permitió superíndice 3 mostrar una faceta sensible y vulnerable. También Copyright N ha estado involucrado en varios proyectos internacionales, demostrando su ambición superíndice 3n por expandir su carrera de las fronteras turcas, buscando oportunidades en Hollywood y en otros mercados importantes. Se le ha vinculado sentimentalmente con varias personas, pero ninguna relación superíndice 3n se ha confirmado oficialmente.
Kerem parece estar muy centrado en su trabajo y en su crecimiento personal, invirtiendo en Erwa en su carrera y en su desarrollo como individuo. Ahora volvamos a las pistas que nos hacen pensar en una posible reconciliación superíndice 3n, a esos más menos os detalles que han encendido la imaginación superíndice 3n de los fans. La primera y importante es la actitud de ambos en las redes sociales, el termo superíndice 3 metro de la fama y el escaparate de la vida personal. Si bien ninguno de los dos ha hecho declaraciones directas, ninguno ha publicado un comunicado confirmando o negando los rumores, algunos fans han notado que han comenzado a dar me gusta a publicaciones relacionadas con el otro. No estoy hablando de publicaciones propias, sino de comentarios de fans, edits de vídeos que recopilan los momentos románticos de Senu con diéresis al cap, y artículos sobre la serie y sobre su relación superíndice 3n. Esto podrá ser simplemente un gesto de amabilidad y profesionalismo, una forma de reconocer el impacto que tuvo la serie en sus carreras, pero también copyright N podrá ser una forma sutil, casi imperceptible, de enviar un mensaje, de mantener viva la llama de la esperanza. Otra pista interesante es que ambos han sido vistos en los mismos lugares en diferentes momentos, como si estuvieran jugando al gato y al rato superíndice 3n, evitando un encuentro directo pero dejando rastros de su presencia. Por ejemplo, hace unas semanas, ambos asistieron a un evento en Estambul, aunque no fueron fotografiados juntos. Algunos testigos aseguran haberlos visto conversando brevemente, intercambiando algunas palabras, pero no hay pruebas concretas de ello, solo rumores y especulaciones. Además, se rumorea que ambos frecuentan los mismos restaurantes y cafeterías en la ciudad, lugares donde solían ir juntos cuando eran pareja. ¿Coincidencia o destino? ¿Simple casualidad o una estrategia calculada para encontrarse sin llamar demasiado la atención superíndice 3n? Pero la teoría intrigante, la emocionante y la que ha generado ese revuelo en las redes sociales, es la que sugiere que Ande y Kerem han estado trabajando en un proyecto secreto juntos, un proyecto que los volverá a unir en la pantalla. Según esta teoría, ambos estarán preparando una nueva serie o película, una producción superíndice 3n que aprovechará la química que los hizo famosos y que volverá a encender la pasión superíndice 3n de sus fans. No hay ninguna confirmación superíndice 3n oficial de esto, por supuesto, pero la idea ha entusiasmado a muchos fans que más menos han con verlos juntos de nuevo, interpretando a personajes que se aman y se odian con la misma intensidad. Imagínense la expectación superíndice 3n, el hype, la locura que se desatará si esto fuera verdad. Ahora, seamos realistas, pongamos los pies en la tierra y enfrentemos la realidad. Es importante no dejarse llevar por las ilusiones, no caer en la trampa de la fantasía. La reconciliación superíndice 3n entre Ande y Kerem podrá ser simplemente un deseo ferviente de los fans, una esperanza infundada sin ninguna base en la realidad. Podrá ser que ambos copyright N felices con sus vidas y sus carreras, que hayan superado la ruptura y que no tengan ningún copyright S en volver a estar juntos. O podrá ser que haya demasiados obstáculos en su camino, como compromisos profesionales que les impiden dedicar tiempo a una relación superíndice 3n, diferencias personales que resultan insuperables, o simplemente el miedo a volver a pasar por lo mismo, a revivir el dolor de la ruptura. También copyright N hay que considerar la relación superíndice 3n de Ande con Hakan Sabank, una relación superíndice 3n que al menos en apariencia, parece su superíndice 3 lida y estable. Si realmente estuvieran comprometidos, si estuvieran planeando un futuro juntos, será poco probable que Ande considere una reconciliación superíndice 3n con Kerem. Sin embargo, algunos rumores apuntan a que su relación superíndice 3n con Hakan no es tan idílica como parece, y que podrá haber problemas entre ellos, tensiones y conflictos que amenazan con romper la relación superíndice 3n. De hecho, algunos medios turcos han publicado fotografías de Ande y Hakan discutiendo acaloradamente en público, y genes que han alimentado las especulaciones sobre una posible crisis. ¿Podrá esto ser una más menos al de que la puerta abierta para Kerem? ¿Una ventana de oportunidad para que el amor renazca? En conclusión superíndice 3n, la situación superíndice 3n entre Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin es un misterio, un enigma que solo ellos pueden resolver. Hay indicios que sugieren una posible reconciliación superíndice 3n, pero también copyright N hay muchos factores que lo impiden. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasando en sus corazones, lo que sienten el uno por el otro.
Lo que es cierto es que su historia ha capturado la imaginación superíndice 3n de millones de personas en todo el mundo, que su amor en la pantalla se trasladó superíndice 3 a la vida real y que su ruptura generó superíndice 3 una ola de tristeza y decepción superíndice 3n. Y lo que también copyright n es cierto es que muchos fans siguen so más menos ando con verlos juntos de nuevo, con la esperanza de que el amor verdadero pueda superar todos los obstáculos. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n, conocer sus pensamientos y escuchar sus teorías. ¿Creen que Ande y Kerem se reconciliaron n? ¿Piensan que el amor puede triunfar sobre la adversidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados, que cierren ese capítulo y que se enfoquen en sus propias vidas? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y escuchar sus opiniones. Quiero saber qué copyright piensan ustedes de todo este drama, de este culebro superíndice 3n turco que nos tiene a todos enganchados. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por dedicar tiempo a escuchar nuestras teorías y por formar parte de nuestra comunidad. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante e informativo y entretenido. Si es así, por favor denle me gusta al vídeo, compártanlo con sus amigos que también copyright n sean fans de las novelas turcas y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3s. Y recuerden, el amor siempre es una posibilidad.